Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar nuevamente en tu casa, Padre. Gracias porque nos has dado la vida, Señor, porque nos has mostrado lo maravilloso que eres tú, Padre, porque con el simple hecho, Señor, de observar lo que tú has hecho, Señor, con tus manos, nos damos cuenta de lo poderoso, Señor, y de lo hermoso que es tu corazón, Padre. Gracias por las cosas buenas que nos das, Señor, pero también por las cosas malas que permites en nuestras vidas, Señor, para moldear nuestro carácter. Gracias porque a lo largo de toda la semana, Padre, nos has mostrado tu bondad y nuevamente estamos aquí en tu casa, Señor, expresando nuestra gratitud hacia ti y pidiéndote, Señor, que puedas seguir acompañándonos y que puedas seguir ayudándonos, Señor, a mejorar en este camino, Señor, que tenemos por delante, el camino de la santidad. Gracias, Padre, por todo, nuevamente. Bendito seas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Ya tenía mucho rato que no me tocaba estar aquí exponiendo la palabra. Y el día de hoy me gustaría tratar un tema que creo yo que a todos como cristianos nos sirve, y más a los que evangelizamos en la calle, ¿verdad? Y primeramente me gustaría empezar mencionando algo que quiero que ustedes me digan si sí lo han notado o no. Y es que, no sé si ustedes se han fijado, pero últimamente, en estos últimos años, no sé si han notado de que en internet o en todos los lugares en los que nosotros consumimos contenido, ya sea leído, ya sea contenido audiovisual, una imagen, algún comercial, redunda y siempre va a dar como que a la ciencia o al tema de científicamente no sé qué, o los científicos no sé qué. No sé si lo han notado. Por ejemplo, y esto yo digo que es una moda que se ha puesto porque si ustedes recuerdan hace años, por lo menos en la televisión, ustedes a lo mejor veían mucho a Dios, que mencionaban, no, Jesucristo, Dios, y de un tiempo para acá, en lugar de eso, lo que nosotros vemos en los medios es ciencia, ¿sí o no? Y si se dan cuenta, pues, por ejemplo, los que leemos noticias en internet, por ejemplo, el Milenio, en el Universal, hasta abajo siempre hay anuncios, hay artículos de otras webs que dicen, los científicos han demostrado tal cosa, ¿no? Por ejemplo, y en el título nosotros lo podemos ver, ya sea científicamente, científicos o científicamente comprobado. Y yo lo he visto y es un clásico que dice, por ejemplo, ¿qué le hace a tu cuerpo desayunar plátano todas las mañanas según la ciencia, no? Podría ser un artículo normal, pero el hecho de que le añadan según la ciencia ya lo hace muy llamativo para nosotros. O el hecho de que, y esto seguramente también lo han visto en algún anuncio, que diga, ¿cuáles son los tipos de hombres más infieles según la ciencia, no? Ya sabemos que es una tontería, pero dice científico, ¿no? Entonces, qué importante, qué interesante, ¿no? O luego incluso hay unos test de Facebook que dice, descubre tu personalidad, ¿no? Con este test científico y ve qué tipo de país eres, ¿no? Según tus respuestas, o qué tipo de taco eres, ¿no? Pero dice según la ciencia y es muy llamativo, ¿no? Que diga la ciencia, los científicos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso y prepárense porque voy a decir muchas veces la palabra ciencia. Y esto pues es empezar por lo más ridículo, ¿verdad? Es un tema, yo digo que tonto, es un tema casual que nos encontramos al estar scrolleando en Facebook, en todos lados, ¿no? Pero de verdad, hermanos, que es un tema tan de moda que no nada más se queda aquí, sino que se extiende todavía más. Porque, hermanos, sí o no, que estamos en una época en la que la información es lo más abundante hoy en día. Cualquier dispositivo que nosotros tengamos acceso a internet, ya sea un celular, una tablet, una computadora, una laptop, incluso hoy en día un refrigerador tiene acceso a internet. A través de esos aparatos nosotros podemos obtener información, ¿verdad? Y es que lo más revolucionario
que hay hoy en día, pues es eso. Incluso la inteligencia artificial, ya es casi imposible no estar informados de algo, ¿sí? De lo que está pasando o de cosas que hayan descubierto o de nuevas tecnologías o de nuevas cosas, ¿verdad? Desde un video de YouTube o de Facebook o de un anuncio, como ya les decía, hasta también en cosas más importantes y más serias, como podría ser un documental, por ejemplo, o una revista o un periódico, ¿verdad? Pero en todos lados nos topamos con ciencia, ¿verdad? Ahora, esto puede ser bueno tanto como no puede serlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el estar recibiendo tanta información de muchas fuentes, cada vez más y más, desde una cosa tan tonta como un anuncio hasta algo más importante como un periódico, como un documental, afecta a muchas personas actualmente, ¿verdad? ¿Y por qué digo que las afecta? Bueno, porque muchas personas deciden adoptar un tipo de pensamiento o por lo menos adoptan algún tipo de percepción de lo que ellos piensan que es la ciencia, ¿verdad? Y más que conocimiento e información, muchas personas han hecho de eso una cosmovisión, ¿verdad? O en otras palabras, una religión, vaya, ¿verdad? Una religión como de esas personas que defienden a capa y espada algo, ¿verdad? Y quiero hablar un poco más el día de hoy de no tanto de ciencia, sino de las posturas de las personas que creen en ciencia, sí, valga la redundancia. Voy a volverlo a repetir porque es un poco rara esa palabra que dije. Voy a hablar más que de ciencia, de las personas que tienen una postura que dicen, no, yo creo en la ciencia, ¿sí? De eso vamos a estar hablando ahorita. Y el día de hoy, hermanos, específicamente me quiero enfocar, bueno, primero a este tema y luego enfocado a nosotros, ¿sí? A nuestra postura. Vamos a empezar con las otras personas. Bueno, estas personas que dicen no creer en nada, que dicen no afirmar nada, estas personas dicen que nuestra postura cristiana es muy poco confiable, sin fundamento o muy poco creíble, ¿no? Por decirlo de una manera bonita, porque las personas usualmente que están en ese bando nos atacan y nos atacan feo. ¿Sí o no? ¿A ustedes les ha tocado? ¿A los que evangelizan en la calle les ha tocado? Es común hoy en día encontrar a más y más personas que en lugar de tener alguna religión, como les decía, era costumbre antes, que hasta en la televisión se escuchaba de Dios. Ahorita, hoy en día es más común encontrar personas que no creen en nada o que simplemente dicen, no, es que es difícil porque, pues, ¿cómo voy a creer, por ejemplo, en un Dios invisible? ¿Cómo voy a creer en algo que yo no he visto? ¿Cómo voy a creer en algo que, vaya, no ha comprobado la ciencia? Volviendo al tema de la ciencia, ¿sí o no? Estas personas lo que viven y lo que están acostumbradas a tener en sus creencias es la duda y la poca visión o la visión cortita. ¿Por qué? Porque estas personas son las que deciden, por ejemplo, no sé, algún tema X. Imaginemos que la ciencia no ha descubierto que el agua se vuelve hielo cuando la echas en el congelador, no, algo tonto. Estas personas viven en la duda y dicen, ¿qué pasa? Si se vuelve, porque escucho rumores que dicen, pero no, yo me quedo aquí, yo no sé qué onda, ¿verdad? Y hasta que sale un científico y dice, no, el agua se vuelve hielo cuando le echas al congelador. Y estas personas dicen, ya lo comprobó la ciencia, entonces ya lo puedo creer, ¿no? Lo que me refiero es, estas personas viven en la duda, en la incertidumbre y tienen una visión cortita, y hasta que alguien más listo dice, no, esto sí es cierto, hasta ese momento lo creen, ¿verdad? Y no sé ustedes, hermanos, pero a mí me parece triste por ejemplo, este tipo de posturas, que vamos a ver un poco más de puntos sobre esta postura, ¿verdad? Estas personas que no nada más creen eso, sino que aparte se mantienen contrarias completamente y renuentes ante el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y me parece aún más triste estas posturas, porque muchas veces uno las acepta ciegamente, ¿sí? Estas personas, como les decía, también pues tienden, les decía, a vivir en la duda. Yo leí hace un tiempo un libro de un hombre que se llama Lee Strobel, que actualmente es pastor en Estados Unidos, en una iglesia bautista, y él no era pastor, él era escéptico, él era ateo, ¿sí? Esta persona pues se dedicaba
a redactar artículos en el periódico, ¿sí? Era una persona importante porque tenía muchos artículos que salían en primera plana y era una persona escéptica, como ya les decía. Era una persona de esas de las que, como les digo, no creen en nada a no ser que lo comprueben y lo afirmen de que así es, absolutamente así es, ¿sí? Y esta persona tenía en su oficina, y este es algo curioso y divertido con respecto a esto mismo, tenía en su despacho un cuadro que decía: si tu mamá te dice que te ama, investígala. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, no es cierto hasta que lo compruebes, ¿sí? Era tan escéptica que tenía eso. Imagínate, un cuadro es algo muy X, ¿no? Pero refleja mucho de una persona. Y entonces, ahora les quiero aclarar, no me malentiendan, no estoy diciendo de que esté mal querer comprobar absolutamente todo lo que nos rodea, porque obviamente si alguien te llega y te dice, no, pues la luna es de queso, ¿verdad? No te lo vas a creer, ¿verdad? Eso es lógico. No está mal el querer nosotros estar 100% seguros de algo, ¿verdad? O 100% seguros de lo que alguien se acerca a decirnos y nos quiere vender como cierto, ¿sí? Nosotros no podemos hacer eso, pero tampoco podemos caer en el otro lado, ¿sí? Personalmente yo soy muy así, o sea, yo no soy una persona que se crea todo lo que a uno le dicen, ¿sí? Y de hecho, hasta cierto punto es algo muy malo. Hasta la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando alguien nos dice algo bíblico, comprobarlo y verificar de que sí así es, y entonces sí creerlo o agregarlo a nuestra lista de cosas que creemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto lo podemos leer en Hechos 17:11. Esa es la primera diapositiva, ¿la puedes poner, porfa? Hechos 17:11. Y dice Hechos 17:11, y es el apóstol Pablo que le predicaba a unas personas. Y estos, está hablando de esas personas, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Es decir, nosotros como cristianos también tenemos esa tarea, ¿sí? Pero no nos podemos dar tampoco el otro extremo de no creer absolutamente nada o tener o vivir en la duda o permanecer ahí en la duda, en la incertidumbre, tener una visión corta hasta que alguien más diga, eso sí es cierto, y que sea alguien acá, ¿no? Alguien muy, muy inteligente, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esto está bien, ¿sí? Querer comprobar cosas, querer afirmar o querer decir, yo creo esto porque yo lo comprobé, está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está bien, ¿sí? No digo que esté mal. Lo que sí digo es que muchas de estas personas se dejan llevar por moda, más que por comprobar o investigar, ¿sí? Eso es lo que quiero decirles. Muchas de estas personas se dejan llevar por moda o porque la mayoría de personas dicen que eso es verdad, o porque creen o piensan que algo es verdad, porque lo dice la ciencia, supuestamente, ¿no? Y lo curioso de esto, pues, es que la gran mayoría de estas personas, no digo que todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, y en especial los jóvenes que tienen estas posturas, no investigan nada por su cuenta y solo se dedican a ver TikTok. Así se sienten intelectuales, ¿verdad? Y esto, pues, es algo preocupante, ¿sí? Por ejemplo, ese es un comentario de una persona que se está atacando a otra persona y le dice, infórmate bien tú, y le está poniendo un video de TikTok como fuente de consulta. ¿Qué les parece? Y así como esta persona, hay muchas otras personas que en lugar de leer, por ejemplo, algún libro, en lugar de informarse, en lugar de cerciorarse, prefieren quedarse en la duda porque es más cómodo que leer, tomar una postura popular, una opinión popular y basarse en TikTok para sus ataques, ¿no? Ahora déjenme decirles, hermanos, que toda esta revolución científica, por llamarlo de alguna manera, aunque no lo parezca, ha creado de todo menos personas verdaderamente informadas y que tengan buen criterio, ¿sí? Eso de la ciencia se nos ha metido tanto en la cabeza que muchas personas dicen, ¿crees en Dios? No manches, yo creo en la ciencia, ¿sí? ¿No les ha pasado a alguno de ustedes que ha hablado con alguien? Y por eso les decía, hermanos, que a mí personalmente me parece muy triste que una persona tenga estas posturas, ¿sí? Porque ni siquiera saben exactamente lo que creen, sino que están ciegos, tienen una visión cortita, ¿sí?
Y esto es lo que yo me digo a mí mismo, oye, ¿cómo vas a creer en la ciencia? Porque personalmente a mí se me hace algo muy ilógico o muy tonto, ¿sí? Y a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, tal vez su postura sea tonta, pero creer en la ciencia no, ¿verdad? Porque la ciencia es para inteligentes. ¿O cómo es posible que digas eso si creer en la ciencia es para personas que se ven muy listas, ¿no? De esas que usan lentes redondos sin marco y suéteres de cuello, ¿sí o no? O por qué, o cómo es posible que digas que creer en la ciencia es tonto si uno como persona a diario está viviendo cosas que validan que la ciencia tiene razón, ¿verdad? Y digo, bueno, sí, este tipo de posturas son tontas porque se basan en la desinformación, ¿sí? Y sí, creer en una parte lo que dice la ciencia no está mal, ¿sí? Pero lo que sí es poco inteligente, y a esto me refiero, es creer solo en la ciencia. Eso es a lo que me refiero. Y eso es lo que es tonto, creer solo en la ciencia y no estar abierto a más cosas, ¿verdad? Ahora quiero hablar de nosotros, ¿sí? Como cristianos, ya hablamos de estas personas, ahora vamos a hablar de nosotros. Y más adelante vamos a retomar el punto de estas personas. Ya puedes quitar la imagen si quieres. Dice, hermanos, seguro, pues muchos de ustedes, al tener una conversación de este tipo con estas personas, a lo mejor con una buena intención, uno queriendo evangelizar, queriendo compartir de Dios, queriendo mejorar su vida porque lo vemos mal o algo por el estilo, ¿no? Al tener una conversación con una persona de estas, uno muchas veces se siente tenso por lo que le están diciendo, ¿sí o no? Uno muchas veces se siente amenazado o uno muchas veces se siente como atacado porque estas personas te tiran y te tiran y te tiran y te tiran preguntas y cosas que uno muchas veces no sabe responder, ¿sí? Y esto, pues es, yo diría, más que escéptico, muy anticristiano de su parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de tener una conversación en la que una persona te diga, oye, yo creo en esto y yo no creo en esto por tal cosa, por esto. Mira, te invito a que leas esto. Mira, te invito a que algo, ¿no? Y en lugar de eso, muchas personas lo que hacen es atacar tu fe. Y eso no es escepticismo, eso es anticristianismo, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nos pone tensos porque en lugar de defender su postura, atacan tu postura, ¿verdad? Y muchas veces, y muchas de estas personas, como las de la imagen que les mostré, tienden a insultar, ¿sí? Más que, y ya no tanto de tu fe, sino más a tu persona. Y eso es lo que es difícil, ¿verdad? Entonces aquí es donde muchos de nosotros pues no sabemos manejar la situación y a lo mejor yo honestamente no he tenido una situación difícil con una de estas personas, pero lo que me imagino es que a lo mejor le dices, no, pues sí, Dios te bendiga, ¿no? Nos vemos al rato, o nos vemos después, o luego platicamos, o bueno, tú quédate en tu postura y yo voy a orar por ti. Muchas veces lo que terminamos diciendo, ¿sí o no? Y entonces aquí es donde estas cosas difíciles pues muchas veces nos desaniman a nosotros. Y sí o no, a mí me parece muy triste, como ya les repito, que estas personas tengan estas posturas, que nos ataquen y que no accedan al evangelio, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el evangelio es de perdón, es de salvación y es de redención. Estas personas lo necesitan. Sin embargo, lo están rechazando. Y eso pues es duro para uno como cristiano, ¿verdad? Y les voy a mencionar 3 argumentos que muchos de estas personas suelen decir a la hora de atacarnos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de ellos es, si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Una pregunta difícil para quien no la sepa responder. Por ejemplo, otra de ellas es, Jesucristo nunca existió, solo es un invento del hombre, ¿no? Solo es un cuento, ¿no? O la Biblia es un cuento. Muchas de estas cosas, pues, a nosotros nos son difíciles de responder y es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y antes de pasar a eso, hermanos, para personas como estas, el apóstol Pablo nos revela que tenemos una batalla intelectual, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de ganar su alma, no con el fin de pelear, no con el fin de ganar, sino con ese fin, con el de ganar su alma. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo siguiente, el 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios,
¿sí? Y ahí está. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Y de la misma manera el apóstol Pedro, en otro lado, nos dice que con reverencia y con gracia estemos preparados para presentar defensa ante esas personas que nos ataquen. ¿Defensa de quién? De Cristo, obviamente, no de nosotros. Con el mismo fin, con el fin de ganar a Cristo. Vamos a leer el otro versículo, primera de Pedro 3:15. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Aquí la palabra que el apóstol Pedro escribió para defensa fue una palabra griega que se dice o se translitera al español como apología, ¿sí? Es una palabra de la cual se deriva una rama de la teología cristiana que se llama apologética, viene de ahí mismo, apología, apologética, ¿sí? Y como bien lo habrán presupuesto, la apologética pues se centra en todo lo relacionado a la defensa, a la correcta defensa de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y yo diría, y personalmente, esto es un punto de vista mío, que más que una rama de nuestra teología es una forma de arte. ¿Por qué? Porque presenta muchos aspectos filosóficos que para mí son muy profundos y son muy útiles a la hora de charlar con estas personas, ¿verdad? Y solo pocas personas saben dominar ese arte. Esta es una opinión, como les digo, personal. Y como personalmente, pues es algo a mí que me encanta y es algo que creo que todos los que evangelizamos en la calle, ¿verdad? A desconocidos, incluso a familiares, creo yo que debemos conocer, por lo menos en algún aspecto básico, un poco de apologética, ¿sí? Para poder dar esa defensa que tanto Pedro como Pablo nos escriben que nosotros debemos de darle a las personas que nos están demandando algo, ¿sí? En este caso, preguntas, ¿sí? Y eso es a lo que va el mensaje del día de hoy, enfocado en un aspecto básico de la apologética cristiana, ¿verdad? Y esto precisamente nos puede ayudar en situaciones difíciles con personas difíciles, ¿sí? En situaciones en las que se nos presente algún escéptico y, ¿por qué no?, reforzar algún aspecto personal de nuestra fe, ¿sí? Reforzar algún aspecto o alguna duda que nosotros tengamos con respecto a la fe, ¿verdad? Y además, pues, ganar conocimiento o adquirir conocimiento. Ahora vamos al siguiente punto y para ello vamos a retomar nuevamente a las personas de las que estábamos hablando en un principio. Y yo les quisiera hacer una pregunta que ustedes mismos se pueden contestar ahí en sus lugares. Bueno, si estoy diciendo todo esto, bueno, entonces la ciencia está mal o está equivocada o qué onda, ¿no? ¿Qué rollo? Bueno, pues vamos a retomar el aspecto de la ciencia, ¿verdad? Las personas usualmente cuando hablan de yo creo en ciencia, se los voy a traducir al lenguaje actual para que me entiendan, ¿verdad? Ellos van a decir que solo creen en ciencia, ¿verdad? Y que solo creen en hechos y que solo creen en cosas que ellos ven, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué estas personas pues dicen lo que dicen, ¿no? Y primero que nada, pues voy a explicarles por qué a mí me parece tonto decir yo creo en ciencia y solo en ciencia. Porque, pues sí, parece una afirmación muy altanera, ¿no? Decir, no, pues, ¿cómo se pone ante un montón de años de evolución científica, de pensamiento, de raciocinio humano? Vamos a checar eso también, ¿verdad? Vamos ahora sí a traducirles en lenguaje actual. Lo que estas personas, cuando dicen yo creo en ciencia, lo que quieren decir es que ellos solo piensan o creen en las cosas, ¿verdad?, que ellos pueden observar, en las cosas tangibles. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden observar, pero que sí son tangibles, como por ejemplo el aire, el viento y ciertas otras cosas, ¿verdad? Pero lo que estas personas en TLA dicen, yo creo en ciencia, están diciendo, yo solo creo en lo que puedo observar, yo solo creo en algunas cosas que alguna institución dice que son ciertas y yo solo creo en algún video de TikTok que me parezca confiable, ¿sí? Eso es lo que están diciendo. Y oye,
para empezar y para corregir un poquito este aspecto y también para que ustedes expandan un poquito su visión con respecto a todo esto y también para que les pierdan un poquito de miedo, quisiera mencionar de que efectivamente, y como lo suponen, esto no es creer en ciencia, ¿verdad? Esto no es, esto no es cierto. Lo que dicen yo creo en ciencia no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creer en la ciencia sería estar informado, cosa que TikTok no hace, honestamente. Cosa que si no lees, si no te informas, si no corroboras o si no te cercioras de cosas, no pasa, ¿verdad? Como les decía, esta es una postura basada en la desinformación y por eso es que yo digo que está mal, ¿sí? Y hay una cita que me encanta que voy a compartirles. Es de un científico que se llama, o más bien se llamó, ¿verdad? Louis Pasteur. Los que conocen saben que es una persona muy, o fue más bien, una persona muy chida en el aspecto pues científico, porque hizo muchos descubrimientos que aportaron gran conocimiento a todo el ámbito científico, ¿sí? Y esta cita me gusta mucho. Dice, la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. ¿Sí? Y a él le decían el padre de la microbiología, o le dicen, mejor dicho, ¿sí? Entonces, lo que les decía, muchas de estas personas toman esa postura basados en la desinformación, porque, por ejemplo, aquí este hombre, que les vuelvo a repetir, los que conocen saben que es un hombre, o que fue un hombre muy, muy chido para todas estas cuestiones, ¿verdad? Muchas personas pues toman esta postura y por algún extraño motivo dicen, creer en ciencia no es compatible con creer en Dios, por lo tanto o tomo una o tomo otra. Y como la creencia popular es ciencia y escepticismo, voy a tomar esta. Me conviene más. ¿Por qué? Por aceptación social, por presión social, por lo que sea. ¿Sí? Pero pues ya nos demostró este hombre, y un gran hombre, que nunca se es tan inteligente para dejar a Dios de lado, ¿verdad? Y quiero aclarar, hermanos, también de que no estoy criticando a la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el método científico ha sido pues un gran invento, ¿verdad? Para descubrir cómo funcionan un montón de cosas que nos rodean. Pero lo que sí, y me van a perdonar, voy a criticar a las actitudes y las cosas que estas personas nos demandan, ¿verdad? Que estas personas y la posición que ellas toman o estas creencias populares, ¿sí? Ellos utilizan muchos argumentos para intentar desmentir el cristianismo, argumentos que iremos analizando sobre la marcha y que se van a ir respondiendo solos conforme a la marcha igual. Y quisiera partir con un argumento, ya que venimos hablando de ciencia, y este es típico. Alguno de ustedes les ha dicho a una persona, a ver, demuéstrame científicamente que Dios existe, ¿verdad? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios científicamente, verdad? ¿Cómo Louis Pasteur demostró la existencia de Dios científicamente? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Alguien sabe cómo? Y bueno, hay una respuesta cortita, ¿sí? Para esto. Se las voy a decir de una vez. Y para la desilusión de muchos es no se puede, ¿sí? Demostrar la existencia de Dios científicamente, estrictamente, no se puede, ¿sí? Y a lo mejor alguno de ustedes diga, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa, no? Y yo les vuelvo a repetir, no se puede, ¿verdad? Y aquí va el por qué. Y al mismo tiempo va a responder el cuestionamiento de por qué yo digo que creer solo en ciencia es tonto, ¿sí? Y ese lo dejamos pendiente. Hermanos, para saber por qué no es posible demostrar la existencia de Dios científicamente, es por la naturaleza del método científico, ¿sí? La ciencia se basa en un proceso sistemático y controlado que fue diseñado para darle respuesta a los fenómenos que nosotros podemos ver a diario. Y ahí hay una clave, observar, ¿verdad? O también para darle respuesta a los sucesos o a los fenómenos que nosotros tengamos la necesidad de conocer o de responder, ¿sí? Este es el método científico. Y seguramente pues, muchos de nosotros hemos escuchado hablar de él en la escuela a lo mejor o en algún otro lado, método científico, ¿sí?
el bendito método científico. No sé si ustedes hayan tenido dificultad con eso, pero pues yo les traje un meme para que lo entiendan. Dice, yo a los 6 años mezclando tierra más agua igual a lo ciencia, ¿sí? Es algo así, pero más simple, ¿no? El método científico se basa principalmente en evidencia empírica. ¿Qué quiere decir? En experiencia que nosotros podamos obtener de lo que se está estudiando, vaya, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, que la ciencia solo se apoya en datos observables, ¿sí? Y medibles, ¿ok? Y estos son los pasos clave, vamos a checarlos. Yo puse 6, pero no es una regla estricta, ¿verdad? El primero es observación. El primer paso es observar el fenómeno o el problema en el mundo real, ¿sí? Observar. El segundo es la hipótesis, ¿verdad? Proponemos una explicación tentativa, ¿sí? Algo que nosotros creemos o pensamos que pudiera ser el causante de lo que observamos anteriormente, el punto 1, ¿sí? El tercero, experimentación. Ahora es cuando nosotros diseñamos experimentos para probar nuestra hipótesis, ¿verdad? Si se fijan, es un método controlado completamente, no es algo muy al azar, ¿no? Cuarto, análisis de datos. Recolectamos datos y analizamos para sacar conclusiones basadas pues en lo que ya observamos, en la evidencia. La quinta pues son las conclusiones, ¿sí? Y la sexta es la repetición, si el proyecto, lo que estamos estudiando nos lo pide, ¿sí? Ahora, estos son los pasos clave en general del método científico. Como yo les digo, no hay regla, no es como que ustedes busquen pasos del método científico y les vayan a salir así tal cual. Pero en general son estos, ¿sí? Ahora, esto tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, el problema es que el método científico no siempre puede ser aplicable en todos los casos, ¿sí? Les pondré varios ejemplos en el que el método científico pues simplemente es inútil, o sea, se vuelve inservible ante esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en la vida real pues nosotros vemos muchas cosas o muchos elementos que son abstractos de la vida tangible, por llamarlo de alguna manera, es decir, están separados por alguna situación, por su naturaleza, vaya, ¿no? Estos elementos abstractos no pueden ser probados científicamente porque son abstractos, por su naturaleza, ¿sí? Un muy buen ejemplo de esto es el amor, ¿verdad? El amor, el cariño o los buenos sentimientos que nosotros podamos tener hacia alguna persona, algún familiar, algún amigo, ¿sí? Usted acuérdese allí en su lugar de una persona que usted quiera mucho, ya sea su hijo, ya sea su esposo, ya sea su primo, ya sea un amigo de la escuela, cualquier persona, ¿verdad? Y si usted se fija, los buenos sentimientos que uno tiene para con esa persona no pueden verse, no pueden medirse y tampoco son tangibles, ¿sí? No los podemos tocar, ¿sí? Y no solo no pueden ser medibles ni tangibles, sino que son demasiado complejos y también son muy impredecibles, ¿sí? Muchas veces cuando uno habla de cariño, habla de, dependiendo de la persona, por ejemplo, de contacto físico. Muchos cuando hablan de cariño, por ejemplo, hablan de servicio a los demás. Muchos cuando hablan de cariño, hablan de ser útil en el sentido de resolver a la otra persona y así por el estilo. El amor se manifiesta de muchas maneras en diferentes personas y en diferentes circunstancias, ¿sí? Porque una persona no puede tener amor en una situación en la que otra persona sí lo tiene, en la misma situación, ¿sí? Y les voy a citar un fragmento del libro de No desperdicies tus emociones, de una autora que tiene un máster en consejería bíblica en el Seminario Teológico de Westminster. Les tengo que presentar las credenciales porque si no sería desinformación también. Y en el libro, como ya les dije, No desperdicies tus emociones, trata el tema de las emociones, como habrán adivinado. Y habla sobre lo complejas que pueden llegar a ser las emociones. Y les voy a citar 2 fragmentos que hablan sobre el amor que nosotros podemos tener hacia Dios. Y no está en las diapositivas, pero se los voy a leer. Dice
Y cito, Dios nos diseñó con emociones y por eso nuestra relación con Él está íntimamente basada en el sentimiento del amor, que implica un complejo conglomerado de emociones básicas, ¿verdad? Alegría, temor, maravilla y hasta ira. Segundo fragmento. El amor por Dios es la más perfecta, santa y compleja de las emociones que perdurará para toda la eternidad. Fin de la cita. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que las emociones son muy profundas, muy complejas y pueden ser combinables, pueden ser alteradas. Y como ya les decía, no son ni medibles, ni observables, ni tangibles, ¿verdad? Ella después en el mismo libro habla de que las personas somos un cosmos. Ella lo explica así, hablando de la complejidad y la profundidad de las emociones. Y que cada uno es un cosmos diferente, ¿sí? Ahora imagínate, hermano, la complejidad y la dificultad que existe no en el espacio, no en el planeta Tierra, no en la galaxia, no en las múltiples galaxias, sino la complejidad que existe en el pequeño corazón del ser humano. ¿Sí? Y esa dificultad existe, pero tampoco puede ser comprobada por la ciencia, ¿verdad? Y somos conscientes de ello. Y como les decía, no se puede probar por qué, y les repito, porque no se le puede asignar un valor numérico exacto, porque no se puede observar como tú observas a una persona que está aquí a tu alrededor, así como tampoco es algo que tú puedas tocar o con lo que tú puedas intervenir controladamente como en un experimento del método científico. Y en resumen no se les puede aplicar el método científico, ¿verdad? Y hay muchísimas otras cosas de este tipo, como las emociones, como el amor, a las que no se les puede aplicar el método científico, pero nosotros decimos, no, es que es tan real, porque yo lo viví, ¿verdad? Yo lo experimenté. Y les voy a hacer una pequeña lista. Muchas de esas cosas de las que no se pueden comprobar, voy a mencionar algunas, pero son muchísimas. Pueden ser, por ejemplo, la mente. Lo que nosotros pensamos no puede ser comprobado, pero la mente existe. Nosotros somos conscientes de ello. La moral, por ejemplo, el que nosotros sabemos que está bien y que está mal, eso tampoco puede ser comprobado, pero nosotros sabemos que existe la moral, ¿verdad? Por ejemplo, el sentido común y la lógica tampoco pueden ser comprobados científicamente, porque no, por lo mismo, ¿sí? Las matemáticas tampoco pueden ser comprobadas científicamente porque son basadas en la lógica, ¿verdad? La conciencia tampoco se puede probar científicamente, o las cosas que nosotros decimos, qué bonito cuadro, ¿no? Qué bonito mueble, qué bonito coche. Las cosas bonitas o las cosas bellas no pueden ser comprobadas científicamente porque son muy subjetivas, primera, y segunda porque tampoco se puede observar. Y por lo mismo que ya veníamos diciendo, las experiencias estéticas o satisfactorias que nosotros podamos llegar a sentir tampoco se pueden comprobar científicamente. O tampoco podemos comprobar científicamente qué candidata es mejor para la presidencia de México, ¿verdad? No podemos comprobar científicamente esas cosas y muchísimas otras cosas que existen, que somos conscientes de que existen, pero que no podemos observar, ¿sí? Y es por eso que yo les digo que decir yo creo solo en ciencia es algo tonto. No podemos decir yo creo solo en ciencia porque estamos negando muchísimas cosas, ¿verdad? Es decir, yo creo es abrazar eso. Y si yo abrazo eso, estoy abrazando lo ilógico, ¿sí? No es lógico no creer en el amor, no creer en la lógica, no creer en las matemáticas, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, obviamente, como ya se habrán dado cuenta, sabemos de que Dios no puede ser encapsulado al método científico, por más chido que este sea para darnos respuestas de cosas que pasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente, y esto es obvio, nosotros lo sabemos, Dios no es visible, ¿verdad? Dios no es medible. A Dios no lo puedes someter en un experimento controlado para verificar su existencia, ¿verdad? Vamos a leer la cita de Hechos 7:49. Y aquí dice, es Dios hablando. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Evidentemente, pues este texto no es literal.
Porque si fuera así, en lugar de cerros, nosotros veríamos los dedos de los pies de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a leer otra cita, Salmos 11:4. Salmos 11:4 dice que Dios habita en su templo y que también individualmente ve a cada ser humano en la tierra. Dice, Jehová está en su santo templo y Jehová tiene el cielo en su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, ¿verdad? Y nuevamente, esto no es literal, porque si Dios habitara en su templo, entonces necesariamente ocupa un cuerpo mucho más pequeño, ¿verdad? Del que decía la cita anterior. Y también necesita muchos ojos pequeños para ver individualmente a todas las personas, ¿verdad? Porque si tuviera un ojo grande, pues solamente vería un círculo azul flotando en la nada. Bueno, en la nada por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo concluimos esto? Bueno, evidentemente, como ya lo sabían y como lo acabamos de reiterar, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Y no solo eso, sino que no funciona como nosotros funcionamos, ni siquiera funciona como funciona el mundo, nuestro mundo, ¿sí? Por eso mismo no podemos verlo, ni medirlo, ni tocarlo, ni someterlo al método científico, vaya, ¿no? Por lo tanto, no es posible demostrar su existencia a través del método científico, ¿verdad? Entonces, la pregunta, demuéstrame la existencia, bueno, no es pregunta, pero demuéstrame la existencia de Dios científicamente, es una pregunta incorrecta, porque no se puede, ¿verdad? Y ese es el primer punto. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué toca? ¿Toca creer ciegamente en Dios? ¿Qué pasa si los incrédulos que te están haciendo esas preguntas o te están atacando tienen razón? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Seguramente alguno de ustedes se lo ha preguntado alguna vez o incluso hasta hemos dudado de la existencia de nuestro Dios. ¿Sí? Pero hermano, quisiera tranquilizarte con este pensamiento, ¿verdad? Si Dios es tan grande y glorioso como la Biblia, ojo, escrita desde un ojo o desde una perspectiva humana, ¿sí? Si Dios es tan grande como la Biblia dice que lo es, como la Biblia lo describe, no debería de pasar desapercibido. ¿Sí o no? Tendría que ser evidente, tendríamos que verlo, ¿verdad? Vamos a ver a continuación entonces cómo es que nosotros demostramos la existencia de Dios, ¿sí? Definitivamente no a través del método científico. Ya lo vimos, ¿sí? Y muchos actualmente, debido a la euforia por la ciencia, van a despreciar una explicación que no sea a través de un método científico, ¿verdad? Porque no se llega a una conclusión en la que tú le puedes poner como título científicos descubren la existencia de Dios, ¿no? Muchas personas lo van a despreciar por esto mismo, pero ya vimos que no solo de método científico vive el hombre, ¿sí? Porque existen muchas cosas intangibles, inmateriales, paralelas al mundo real, que sabemos que existen, pero que no pueden ser demostradas, ¿verdad? Sabemos que están ahí, pero no podemos comprobarlas por medio de la ciencia. Pero son tan certeras como son certeras las cosas que la ciencia dice es así, ¿verdad? Ahora déjenme decirles que además del método científico, porque les decía, no solo del método científico vive una persona, existen un montón de disciplinas y herramientas o medios serios y con validez que pueden ayudarnos a demostrar o a comprobar cosas que la ciencia no puede, ¿sí? Por ejemplo, ya hablamos de que el método científico no puede comprobar el amor, por más que quiera, ¿verdad? Porque el amor no se puede ver, porque no se puede medir y no se puede tocar. Pero ¿es posible que nosotros podamos demostrar o validar la existencia del amor por otro medio? Sí, evidente sí. ¿Cuál es este otro medio? Bueno, este otro medio se llama lógica y razonamiento, ¿sí? Curiosamente, la lógica y el razonamiento son pilares sobre los cuales funcionan las matemáticas, ya lo vimos, y también el método científico, ¿sí? No podemos hacer uso del método científico sin lógica y razonamiento, ¿sí? ¿Ok? Y de igual manera, de la lógica y del razonamiento nace otra ciencia que en mi opinión personal es la base de toda la ciencia, que es la filosofía. De ahí nace otra ciencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo demostramos que el amor existe a través de la lógica? Bueno,
creo que es obvio y resulta obvio para muchos. Si una persona te tiene mucha paciencia, te perdona la ofensa más grande que tú le hagas, ¿verdad? Te es útil, siempre está a tu servicio. Puedes contar con ella siempre. Te demuestra su cariño con X cosa que sabe que te gusta y que por eso lo hace, ¿no? Puedes deducir por raciocinio que esta persona te ama, ¿verdad? Que esta persona siente amor por ti. Es igual de sencillo que 2 más 2 igual a 4, ¿sí? Si una persona hace todo esto por mí, me ama, ¿verdad? Entonces podemos demostrar a través de la ciencia del raciocinio que el amor existe, ¿verdad? No nada más a través de nosotros observarlo en otras personas, sino también de nosotros sentirlo y observarlo en nosotros mismos, hacia otras personas. Entonces aquí podemos ver que con el uso correcto de alguna disciplina, de alguna herramienta, nosotros podemos comprobar algo, ¿verdad? Porque es obvio que no podemos contar kilómetros con un termómetro para medir temperatura, ¿verdad? Es ilógico. ¿Sí? Bueno, cuando alguien te dice, demuestra científicamente la existencia de Dios, es como si te diera un termómetro, yo, y te dijera, dime cuántos kilómetros hay de aquí al centro, ¿verdad? No se puede. Necesitas una herramienta para saber eso y no es el termómetro, ¿verdad? Para contar los kilómetros de aquí al centro, necesitamos una herramienta que nos pueda decir cuántos kilómetros hay de aquí al centro, no una herramienta que nos pongamos en la axila y diga, tienes 37.5, ¿verdad? Para contar los kilómetros de aquí al centro, por ejemplo, una de muchas herramientas podría ser el celular. La aplicación de Google Maps, tú pones tu ubicación aquí en la iglesia y pones el centro, el jardín central te dice, no, pues de aquí al jardín son 2.7 kilómetros, ¿no? Y entonces ya con esa herramienta nosotros sabemos de que de aquí al centro son 2.7 kilómetros, ¿sí? Aproximadamente. Y no solo está esa, sino que pues, sabemos que hay muchas herramientas, ¿verdad? Para medir la distancia aproximada. Y entonces aquí va la pregunta del millón. ¿Es posible o no demostrar la existencia de Dios a través de alguna herramienta o disciplina que no sea el método científico? Y la respuesta corta es, para la expectativa y felicidad de muchos, sí se puede, ¿verdad? Y para ver esto, pues qué mejor lugar que el Génesis, ¿verdad? Génesis, el libro de Génesis de la Biblia, ustedes saben, ¿no? El que está primero. Génesis viene de una palabra griega que significa origen o nacimiento, ¿sí? Y a su vez viene de una palabra hebrea que se traduce como Bereshit, ¿verdad? En conjunto, que significa en el principio. En el Génesis, como en toda la Biblia, Dios es el personaje principal, ¿verdad? La estrella de la historia. Y en los primeros versículos nos topamos con que Él estaba en el principio, ¿sí? Incluso podríamos decir que antes del principio, ¿sí o no? La postura tanto cristiana como judía afirma que el universo, es decir, todo lo que nosotros observamos, en donde nosotros vivimos, nuestra realidad, comenzó a existir en algún punto, ¿sí? Es decir, pasó de la no existencia a la existencia, ¿sí? Pasó del no ser al ser, ¿sí? En algún punto de la historia sucedió, ¿sí? Y sorprendentemente, también la postura académica y científica, la gran mayoría, sostienen también de que el universo comenzó a existir, ¿verdad? A esto se le conoce popularmente, lo habrán escuchado alguna vez, como el Big Bang, ¿sí? Esa es la postura académica, la postura cristiana y la postura judía, curiosamente. El universo comenzó a existir, esa es la postura. Seguramente ya habrán escuchado de la gran explosión o del Big Bang, ¿verdad? Y les voy a dar una breve historia. No siempre fue así, ¿verdad? Hubo filósofos como Aristóteles, por ejemplo, que decían o que sostenían que el universo siempre ha existido, ¿verdad? Que es eterno, que no tiene ni principio ni final, ¿verdad? Y como Aristóteles era una persona muy top en su entonces, pues esa postura fue sostenida por mucho tiempo, ¿verdad? De que el universo es eterno. Incluso en ese entonces ya se empezaba a decir de que el universo tiene ciclos infinitos de nacimiento y de muerte. O sea, a eso se le llama ciclo cerrado en física, que nace en algún punto
que se extingue y que con esa extinción vuelven a nacer otra vez. Y nosotros tal vez no lo sabemos, pero estamos en el segundo universo, ¿verdad? O en el tercero o en el 1,000,000. ¿Sí? Se han formulado un montón de cosas de que el universo es eterno, de que el universo tiene ese ciclo nacimiento-muerte, también de que el universo comenzó a existir. Pero gracias a la actualidad e incluso también a la ciencia, a muchos descubrimientos, a leyes, a avance de la tecnología, a descubrimiento de herramientas, nosotros hemos llegado a la conclusión y a la mayoría de aceptación de que el universo comenzó a existir, ¿verdad? Cosas como la ley de la causalidad, las leyes de la termodinámica y un montón de cosas más nos hablan de que el universo no puede ser eterno porque no se podría mantener a sí mismo por tanto tiempo. Una ley de la termodinámica dice de que el universo está en decadencia. No puede ser eterno porque sí, la materia no se crea ni se destruye, pero todo sí se deteriora. ¿Sí? No puede volver atrás. El tiempo transcurre y las cosas envejecen, terminan de existir. Y el universo no puede ser eterno porque en algún punto ya tendría que haber dejado de existir. ¿Sí? Entonces, desde Aristóteles y yo creo que desde mucho antes hasta nuestros días se ha seguido formulando el origen del universo, el origen del universo. La Biblia siempre ha dicho que es Dios, ¿verdad? Y el humano hasta, yo creo que no recientemente, pero sí relativamente reciente, dice el universo comenzó a existir, efectivamente, lo descubrimos, ¿sí? Y es algo, pues, como les decía que la Biblia ya decía, el universo comenzó a existir. Poco a poco pues se fue formulando el asunto y terminamos en el Big Bang, ¿no? Para los no creyentes. Para los creyentes en la creación de Dios, que ya sosteníamos. Y el Big Bang, como les decía, sorprendentemente es la postura científica que es estándar, ¿no? O que la mayoría de la comunidad científica acepta. Y nosotros como cristianos también aceptamos de que el universo comenzó a existir. De hecho, la teoría, y esto como dato nada más, la teoría del Big Bang fue propuesta por primera vez por un sacerdote católico, creyente, ¿sí? No por un ateo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver, si le echamos coco al asunto, a Dios en acción, ¿verdad? Tal cual aparece en Génesis y vamos a entrar ya de lleno en esto. Y de verdad les digo que a mí personalmente me parece muy interesante, ¿sí? Y no tiene nada de desperdicio. Vamos a entrar en algo llamado argumento cosmológico. ¿Sí? Esto lo podemos ver después. Yo se los voy a explicar lo más sencillo que pueda para que ustedes lo entiendan. Y vamos a empezar, ¿verdad? Directamente. Ahora, partamos de que el universo comenzó a existir, ¿sí? Los científicos lo aceptan, entonces no es una postura que alguien escéptico diga, no manches, qué locura, ¿verdad? El universo comenzó a existir y se rige por lo menos por 4 aspectos fundamentales, ¿sí? El espacio, el tiempo, la materia y la energía. Ahora, si el universo comenzó a existir, y estamos de acuerdo en eso, ahora les quiero yo preguntar. Si el universo se rige por el espacio, el tiempo, la materia y la energía, incluyendo todas las leyes que están atadas a eso, y todo lo que nosotros podemos observar, que vaya, es nuestra realidad, todo eso comenzó a existir, entonces, ¿qué había antes de todo eso que nosotros vivimos o que nosotros estamos sometidos? ¿Qué había antes? Y si alguien tiene la respuesta, quiero que me la diga ahorita. ¿Qué había antes de todo lo que nosotros conocemos como realidad? Tiempo, espacio, materia y energía. ¿Qué había antes de? Bueno, si partimos de la lógica, ¿verdad? Y es una respuesta muy obvia. La respuesta es simple, es nada, no había absolutamente nada, ¿sí? Quisiera ahondar un poquito ahora en esto, nada más para que lo comprendamos. La nada, más que un concepto, en filosofía es una negación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la nada es la negación del todo, ¿sí? O sea, la nada no es, ¿sí me explico? Es un poquito raro, voy a tratarlo de desmenuzar un poquito más. Catalogar o decir
la nada es esto. No es correcto porque ya le estamos atribuyendo algo y entonces ya no es nada, ya es algo, ¿sí? La nada es no, es negación, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, me voy a imaginar la nada y pensamos en todo en blanco, ¿no? Como, o todo negro, ¿no? Nosotros estaríamos cayendo igual en una equivocación. ¿Por qué? Porque estamos imaginando algo que no se puede imaginar, ¿sí? La nada es una negación. La nada, yo diría que para ponerle una etiqueta más correcta, podríamos decir que es una pseudoidea. ¿Qué quiere decir? El prefijo pseudo, que le añadía idea, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir falsedad o engaño, ¿sí? O imitación. Es decir, la nada, si nosotros le queremos poner una etiqueta, podremos decir que es una idea falsa, que es algo que no existe y que a la vez podríamos decir que estuvo, pero que, si me entienden, es algo chistoso, pero podemos comprenderlo, ¿sí? Podemos comprenderlo lo suficiente como para avanzar, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo el argumento? Bueno, vamos a partir de que hay nada, de que no existe lo que conocemos, ¿sí? Imagina que estás sentado, ¿no? Borra todas las personas de tu cabeza, borra las sillas, borra el templo, borra el planeta Tierra, borra el universo, borra todo y bórrate tú, ¿no? Eso es nada, más o menos así. Imagínate que de pronto de un chispazo el universo empieza a existir, ¿no? Como lo propone la teoría del Big Bang. Ya sea que existe en una fracción de segundo o que existe en un lapso de millones de años de evolución, pero empieza a existir. ¿Sí? Ahora dime tú, de acuerdo a la lógica, si eso pasó porque sí, por sí solo, o si hubo algo que ocasionó que el universo comenzara a existir o a expandirse. ¿Sí? Y te voy a decir una respuesta, y esto es física, ¿sí? No me lo estoy sacando de la manga. La nada no puede producir nada, ¿sí? Esto es física pura. La nada no puede producir algo. Nada sale de la nada, ¿sí? Si nosotros nos basamos en esa premisa, ahora sí nos podemos preguntar, bueno, si estamos en la nada, imagínate que estás en la nada, aunque sea incorrecto, pero bueno, imagínate que estamos en la nada y el universo empieza a existir. ¿Salió porque sí? ¿O porque hubo algo que causó eso? ¿Sí? Bueno, eso es imposible, que en la nada produzca nada, entonces forzosamente tenemos que ceder a que algo produce el universo, ¿verdad? Y por si fuera poco, también existe una ley de la cual ya les hablé, muy al pasar, pero ahorita lo vamos a profundizar un poquito, en la cual se rige absolutamente todo lo que nosotros conocemos, y esa se llama ley de la causalidad. ¿Qué quiere decir? Traducción lenguaje actual, causa-efecto. Todo lo que nosotros podamos hacer produce un efecto. Nosotros seríamos la causa y eso sería un efecto. Es una ley universal y es inviolable, y en ello se sostiene toda cosa causada, ¿verdad? Por eso los científicos dicen el Big Bang es la causa del universo. Ellos adjudican el Big Bang a no sé a qué, pero al Big Bang, ¿no? Ellos dicen esta fue la causa y el efecto fue el universo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, es un poquito chistoso pensar en eso y hasta cierto punto incorrecto. Porque les voy a poner un ejemplo cómo funciona la causalidad. Imagínate que tú vas al parque, ¿no? Al parque que a ti te guste. Y que ves un árbol talado, que está cortado, simplemente está ahí cortado, y dices, no manches, un árbol cortado. Los tiempos están tan feos que ahora los árboles nacen sin hojas, ¿verdad? Obviamente no es así. O tuvo que haber una persona que taló el árbol para que estuviera cortado, ¿sí? No puede nacer solito o no puede talarse solito. Tuvo que haber una causa, y la causa fue un señor, ¿sí? O en un caso muy específico, una señora, ¿verdad? Entonces la ley de la causa y efecto así funciona. Tú ves algo, por ejemplo, el agua que tú la metes al congelador, tú observas algo y tú puedes deducir por lógica y por raciocinio que antes de eso hubo una causa, algo que causó eso que tú estás observando, ¿sí? Y todo eso se rige, por todo eso se rige el universo, ¿verdad? Esa ley es inviolable, y toda cosa que
que tú observas que es causada necesariamente necesitó o necesita de alguien que antes fue una causa o que provoque aquello, ¿verdad? Ahora, partiendo de que ya entendemos la ley, sabiendo de que nada sale de la nada, podemos deducir sencillamente que el universo tuvo que ser causado, ¿verdad? Tuvo que haber un primer motor, decía Tomás de Aquino en su libro de la Suma Teológica, y así lo decía él, hay un primer motor para absolutamente todo lo que se mueve en la Tierra, incluyendo el universo, y así lo llamaba el primer motor, ¿sí? Lo curioso de esto, y aquí va lo bueno, es que por mera lógica nosotros podemos deducir cosas o ponerle adjetivos calificativos a ese primer motor, ¿sí? Vamos a verlo y quiero que me digan si entienden el primer punto para entonces irnos de corrido, ¿verdad? ¿Cuáles calificativos le podemos adjudicar a ese primer motor? Bueno, para empezar, si el universo comenzó a existir tiempo, espacio, materia y energía, entonces la causa, lo que hubo antes de todo lo que nosotros conocemos como realidad, está fuera del tiempo, obligatoriamente. ¿Sí me entienden? Quiero que me digan si sí me están entendiendo porque voy a irme de corrido. Es decir, si el universo comenzó a existir y el universo se rige por tiempo, espacio, materia y energía, antes del universo tuvo que haber algo que está fuera de tiempo, porque el tiempo no existía, y obviamente pues es la causa, y esa causa está fuera del tiempo, es atemporal, ¿sí? En otras palabras, el primer motor del que habla Aquino es eterno, ¿sí? Eternidad es ni principio ni final, ya lo sabemos, ¿no? El primer motor es eterno, ¿por qué? Porque el universo comenzó a existir, y si comenzó a existir tiempo, espacio, materia y energía, el primer motor está fuera de, ¿sí? Si yo hago un muñequito con plastilina y palitos, yo no me rijo por las leyes de plastilina y palitos. ¿Sí me explico? Ahora vamos de corrido. Segundo, si la materia comenzó a existir, por lógica podemos deducir de que el primer motor está fuera de las leyes materiales, por lo tanto es inmaterial, o sea, invisible, ¿sí? El primer motor es invisible. Tercero, si el espacio como lo conocemos comenzó a existir, entonces podemos deducir de que el primer motor es aespacial, lo que quiere decir que no está en una parte, que no está en algún lado, sino que simplemente es, ¿sí? Para él no existe el espacio. Cuarto, si el universo tiene lógica, existe la razón, existe el análisis, la reflexión, la ética, la moral, las emociones y las relaciones humanas, entonces ese primer motor no es algo sino alguien, por pura lógica, ¿sí? Quinto, sabiendo que el universo funciona gracias a que la Tierra y el espacio y la galaxia están ajustados al milímetro y que si no fuese así no habría vida, entonces podemos deducir que el primer motor es tremendamente inteligente y tiene un propósito, ¿sí? Sexto, si es inteligente, si es personal y si es con propósito, entonces ese primer motor no es algo sino alguien, ¿verdad? Y el primer motor es personal y por lo tanto también yo agregaría relacional, nos podemos relacionar con él, ¿verdad? Y el séptimo, sabiendo todo esto del primer motor, podemos deducir sencillamente por todo lo que sabemos de él que es todopoderoso, ¿sí? Es decir, que ese alguien, que es la causa del todo lo que existe, se le atribuye por pura lógica omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y nosotros, hermanos, al ser al que nosotros le adjudicamos todos esos calificativos, no es otro sino al que llamamos Dios, ¿sí? Y aquí está, ya llegamos, simplemente con lógica podemos deducir y podemos llegar a eso. Y hermanos, esto no es algo que yo me saqué de la manga, como ya les decía, es algo que se llama o que se le conoce como argumento cosmológico y es uno de muchísimos con los cuales nosotros podemos llegar a Dios sin necesidad de utilizar el método científico, ¿verdad? A mi punto de vista, y quien en mi opinión es el mejor exponente de este argumento actualmente, es el doctor William Lane Craig, el cual tiene un libro que se llama Fe Razonable, en el que expone este argumento y expone muchísimos otros, como el argumento del ajuste fino, el argumento de la moral y el argumento ontológico, ¿sí? En el cual no vamos a entrar, pero es interesante que ustedes lo puedan ver en su casa, ¿verdad? Además de este argumento, pues yo diría que los muchos otros sí los hay y apoyan, pero yo personalmente pienso que este es el argumento más poderoso que nosotros tenemos a favor
de la existencia de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Y ojo que solo estamos hablando de la creación del universo, ¿verdad? Y de un ser todopoderoso, porque también, esto es impresionante ya de por sí, pero también existe el enlace, y eso ya es entrar en historia, ¿verdad? Pero el enlace que existe entre este Dios y Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Quien fue alguien que ya forma parte de nuestro universo, o formó más bien. Entonces sí existe un enlace, pero tampoco vamos a ahondar. Y espero primeramente, Dios, que después lo podamos checar, ¿verdad? Para mí, pues les digo, este es un argumento que me parece muy poderoso, en el que nosotros podemos dar a conocer a los escépticos o a las personas que no creen en Dios, o a las personas que creen en ciencia, para decirles, ¿sabes qué? Pues yo no creo en ciencia, pero yo no creo que la nada produzca nada, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las preguntas que a ustedes les pudieron haber hecho algún escéptico, alguna persona así, simplemente con este argumento quedan destruidas. Por ejemplo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Es una pregunta incorrecta, porque pues, Dios por naturaleza es un ser increado. Por ejemplo, ¿por qué Dios es invisible? ¿No? Bueno, Dios está fuera de la materia, ¿no? Por pura lógica. Pero tenemos que ahondar en ese tema. Y les digo, yo trato de explicarlo simple, y espero que lo hayan entendido o medianamente entendido, para que ustedes lo puedan checar en su casa. Porque como les decía, es algo que si nosotros evangelizamos en la calle, tenemos que saber. Porque hay personas que necesitan respuestas, y nosotros muchas veces tenemos esas respuestas o podemos dárselas y no las sabemos, ¿verdad? Y ahora hay un punto extra en el que yo quisiera pues entrar, y este es sin duda el que nos ha convencido a nosotros, y es que cuando entramos en una relación personal con este Dios, toda nuestra vida da un giro, ¿sí? De eso somos conscientes, y por eso estamos aquí, ¿sí? Porque es más cómodo estar en la casa, y porque estamos en la silla, ¿verdad? Porque estamos escuchando una plática de 1 hora, de 40 minutos. No es cómodo, pero sabemos por quién lo estamos haciendo, ¿sí? Y a nosotros nos ha convencido, y nosotros estamos seguros de lo que es Él, ¿verdad? Es decir, una de las demostraciones más vivas y más profundas de que el Todopoderoso ha mostrado en nosotros es el lavamiento de nuestros corazones. Y eso muchos de nosotros, sin lugar a duda, lo hemos experimentado. Por eso estamos aquí, ¿sí? La experiencia personal es la que nos dice, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, que Dios no está jugando a las escondidas con el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos decir que no, aunque muchas personas digan que sí. Nosotros sabemos por experiencia personal que sí existen unas huellas que nosotros podemos seguir y que son el camino, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de ello, porque nosotros hemos cambiado nuestra vida, cosa que hasta la fecha ningún psicólogo ha logrado, y ninguna otra persona que intente ayudarte ha logrado, ¿sí? Nosotros somos testigos de ello porque es la verdad, y nosotros lo hemos experimentado. Y ese es un punto también muy importante que nosotros tenemos a favor de la existencia de nuestro Dios, ¿verdad? Porque nuestra vida cambió, porque nuestra vida dio un giro completo, porque ya no volvemos a lo que éramos antes, porque ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque ya somos distintos, ¿sí? Y con esto pues termino el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy, y espero que ustedes puedan estudiarlo en su casa, y que si no entendieron algo puedan también de igual manera investigarlo. Como les digo, este libro Fe Razonable del Dr. Craig, ese lo pueden leer y está buenísimo. Es un libro que expone este argumento más a detalle y otros argumentos, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a tener información para dar respuesta a las personas. No todas se convencen, porque nosotros no somos quienes convencemos, pero sí el Espíritu Santo convence a las personas, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos a nuestro favor. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios y Padre mío, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno, siempre bendices, siempre das, nunca nos pides nada. Te doy muchísimas gracias porque nos has elegido, y por tantas y tantas bendiciones que recibimos de ti todos los días. Y te doy muchas gracias por la vida del pastor, de su esposa y de cada miembro de su familia, Señor. Sigue
sígueles dando fortaleza, sabiduría y Señor, pues que nos sigan aguantando. Padre bendito, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús.